Entonces, cuando nos piden la derivada, ya sea que escriban y' o de y de x, entonces yo me fijo en el ejercicio. Normalmente cuando tiene muchos productos, raíces y demás, yo puedo hacer regla de la cadena. Entonces, si hay regla del producto, pero voy a tener como regla de la cadena cada rato, tropezándome con ella. Así lo vamos a hacer ahorita. Si no, si usted tiene muchos exponentes, muchas bases, muchas multiplicaciones, entonces usted aplica derivación logarítmica. Es aplicar logaritmo a cada lado y seguir adelante. Ahorita lo hacemos. Aquí, por ejemplo, dijimos, se ve grande un producto, F y G. Entonces, F, ¿qué manipulaciones le hago para que se vea un poquito más simple? Bueno, es un logaritmo que está al cuadrado. Entonces dejamos, vamos a devolvernos ahí, a explicar este exponente. Es un logaritmo que está al cuadrado. Digo logaritmo, o sea, logaritmo en base 2 de 3x, digamos logaritmo. Todo ese ya viene con un al cuadrado. Está la raíz, que tiene un 7, raíz séptima. Entonces, ese 7 lo que hace es anexarse en el denominador del exponente. Los séptimos. Pero como logaritmo es algo que de por sí está en el denominador, ¿verdad? Está aquí, ya lo rayé mucho. Está aquí, ¿verdad? Por debajo del 1. Está por debajo de 1. Todo esto, cuando tengo un exponente, le pongo un menos a ese exponente. Entonces, si ya el exponente es 2 séptimos, yo digo, con un menos, ya dejo el logaritmo en el numerador, ya no queda dividiendo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, le vamos a poner ese menos al 2 séptimos. Y ya tenemos por fin una unidad completa ahí. Y donde derivamos f, vean que no está tan complicado, es la regla del exponente. O sea, ese exponente menos 2 séptimos, baja a multiplicar y me queda ese exponente menos 1. ¿Y quién es la base? La base es la misma, o sea, toda la base era el logaritmo. Aquí él no se afecta, porque él ya se ve afectado porque el exponente suyo cambió. Donde aparece algo es multiplicando la derivada de lo de adentro. ¿Okay? La derivada del logaritmo 2 en base 2 de 3x. Entonces, ahí lo que me queda es poner, bueno, vamos a poner logaritmo, base 2 de 3x, hay que derivarlo. Usted lo puede hacer así o separa con el logaritmo, separa 3 y x, porque hay un producto, entonces puede separar logaritmo de 3 más logaritmo de x. Yo lo haría así, ¿verdad? Por la vagancia, como dicen, pero vamos a hacerlo como ustedes lo harían con fórmula. Entonces tiene una fórmula ahí que dice la derivada del logaritmo en base a de una expresión u sería 1 entre u sería logaritmo natural de la base a y arriba multiplicando, arriba, bueno, podemos ponerlo en vez del 1, puede estar como multiplicando esta fracción o arriba, es lo mismo. Aquí sería la derivada de u, como así. ¿Okay? Esa forma de escribir las fórmulas, pues está bien, la idea es entenderlas, pero si quieren así como para más mecánico, está bien. Esa fórmula aquí aplicada sería la derivada de, Profe, dime, esa es como la fórmula general para derivar un logaritmo. sí, metiéndole como regla de la cadena. ¿Ok? Yo pongo logaritmo de x normalmente y este logaritmo en otra base. Entonces sale un logaritmo ahí a dividir. Y lo estamos escribiendo todavía peor, digamos, como que u es una expresión que después hay que derivar, porque es una función. Entonces, por la derivada de lo de adentro. Siempre decimos por la derivada de lo de adentro. Por eso está ese u'. Entonces, esa forma general está bien. En todo libro de cálculo que ustedes descarguen, siempre hay una lista de derivadas, una lista de integrales. ¿Ok? Entonces pueden buscar una que esté así, con la simbología que les quede más fácil. Yo siempre lo escribo, digamos, en lo personal yo la escribo con X, yo no escribo con U, casi no me gusta.
Entonces, yo siempre la escribo en una hoja con X y la pienso en X. Aquí serían logaritmo en base 2. Entonces, abajo yo tengo U, que es el 3X. Tengo el logaritmo natural de la base 2. Y arriba la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que la derivada es 3. Entonces, en cierto modo, yo esta parte no la he escrito, digamos que esto va aquí. En cierto modo, yo puedo simplificar 3 con 3. Y se ve un 1 arriba y abajo un X logaritmo en base, logaritmo de 2, que es una constante. Pues esa es la derivada de la primera. Entonces, si yo hago esto como parte 1, yo lo entiendo en el examen y en cualquier lado. Usted escribe eso, ok, ya llegó a la derivada. Por aparte, escribir la derivada de G. Y por aparte, al final, decís, la original es tanto por tanto, que es esta parte de aquí, y ya, y son 2 pasos. El primero escribir la fórmula y el segundo escribir lo que te dio en esta primera sección. Entonces queda muy ordenado. ¿Okay? Uno para leerlo le queda fácil, porque uno revisa, mira, aquí derivó bien, aquí mal, aquí es un menos. Entonces es más fácil no quitarles tanto punto. Cuando ustedes van haciendo todo ese montón de pasos y derivando en un montón de expresiones, ustedes se pierden y uno también. O sea, genera muchísimos errores. Ok, ya tenemos la derivada de f, básicamente es, vamos a ver si la logro escribir aquí, f', que es la primera que vas a usar, te quedó, pongo la fracción, te quedó un menos y un 2 y un 7 debajo, ¿ok? Te quedó dejemos ese logaritmo arriba, porque no podemos simplificarlo más, un logaritmo en base 2 de 3x con exponente menos 9 séptimos. Ese menos 9 séptimos sí hay que ponerlo como que agarró todo el logaritmo. Y nada más de la segunda parte de la derivada de lo de adentro, nos quedó una x en el denominador, entonces va acompañando a 7. Y un logaritmo natural de 2. Entonces, esa es la derivada. ¿Okay? Lo que sigue es hacer la derivada de g. G es la exponencial, 5e a la 2. ¿Okay? Vamos a hacerla en otra hoja. Aquí vamos a poner ahí ven los pasos en el celular. Nos queda G, ok, G era la parte del 5, E a la 2, menos 3X a la menos 2. Entonces ahí hay que saber identificar. Tenemos una regla que dice así, una base a la U o a la X, cuando la derivo, me queda igual. Me sale multiplicando logaritmo de la base. Y si es regla de la cadena, me queda la derivada de lo de adentro. Entonces aquí lo vamos a hacer. Aquí ponemos. La derivada sería, la parte 2, lo mismo agregándole un logaritmo natural de la base, que es un 5, y pones la derivada del exponente. ¿Okay? La derivada del exponente. Entonces, el exponente tiene la trampa típica, en la que ustedes se van mucho, ¿verdad? Por eso a mí me gusta así como la clase de ejercicios, porque uno le recalca. Uno dice, e a la x es una función, e a la x, e a la x. Pero ahí no dice e a la x. Si usted lo ve rápido, piensa que es la exponencial, pero dice e a la 2.
Si E vale como 2.71, E a la 2 vale como 8. ¿Ok? Entonces, es un número. Cuando yo derivo un número que se está sumando, restando, su derivada es 0. Entonces, vean que aquí, esta parte se baja, y aquí el paréntesis es, la derivada de una constante es 0, y la derivada de la otra parte, bajo menos 2, a multiplicar, o sea, se forma más 6x a la menos 3. O sea, realmente aquí ese 6 no juega, es 6x a la menos 3. Si usted quiere, pone que x a la menos 3 le toca ir abajo, entonces le toca hacer x a la 3 abajo. Si usted quiere, pone la exponencial, la constante, bueno, normalmente uno lo pone adelante. Se fija que 6 no tiene por qué bajar, 6 es un 6, está multiplicando, le toca ir arriba. Si usted quiere, pone x a la menos 3 abajo. Perdón, positivo, ¿verdad? Porque ya le cambió el signo al exponente. A mí me daría pereza escribirlo así, preferiría dejar arriba x a la menos 3 para tener solo como una expresión como numerador, no tener como fracciones porque me daría temor pasarlo después mal. Y si el ejercicio no pide simplificar, entonces está bien. ¿Qué vamos a escribir entonces como respuesta? Mi respuesta es y' es f' por g más f por g'. Como definimos, le hicimos una rayita a una parte y pusimos que esa se llama f, y a otra parte le pusimos que se llama g. Como ya en la sección anterior hicimos f', pues la copiamos. F' era menos 2, se ve desordenado porque aquí escribiendo ni modo, ¿verdad? Pero en una hojita y ya ustedes con paciencia, se ve muchísimo ordenado. Si tienen dudas, empiecen a preguntar ya. Yo creo que normalmente no hay dudas, es que presten atención, por ejemplo, dónde ponen los exponentes. Sí, ¿verdad? Ya por ahí pierden un punto y duramos como 3 correos de que, profe, es que está bueno, no porque está malo, pero es que ¿por qué? Porque el exponente está mal, pero es que dice, entonces cuesta mucho ahorita comunicarnos, si estuviéramos presenciales es más fácil uno decirles y convencerles, veas que el paréntesis empezaba aquí y aquí, no lo pusiste. Entonces, para eso mejor lo hablamos desde ya, para que ustedes no pierdan puntos, ¿verdad? Esta que no está derivada, luego seguía un más, la f sin derivar, vamos a ver, yo la tengo por aquí apuntada. La f sin derivar yo la voy a escribir como exponentito. Decía que el logaritmo en base 2 de 3x tenía un exponente que lo cubre todo. Era menos 2 séptimos. Me gusta esa expresión porque de una vez la respuesta. Por esta derivada que acabamos de sacar. A ver si cabe. 5 su exponente. Logaritmo. Un 6. Que se vea que está multiplicando, como decir, al logaritmo. Debería decirse así. Y abajo aquí a la. No sé si logran ver que se ensambló. Se ensambló f', g, f, g'. Y por aparte hiciste parte 1, la derivada de f, que la voy a ocupar y es larga, la derivada de g, que la voy a ocupar y es larga, pero no la estamos haciendo como hacer maromas, ¿verdad? Que están derivando un lado y derivando el otro al mismo tiempo. Entonces se pierden. Mejor derivan una sección, cierran. Derivan otra sección, cierran y después ensamblan lo que les están pidiendo. Vamos a leer ahí, dice, dice un fabricante de sillas, nota que el ingreso en colones por una cantidad Q de sillas producidas y vendidas se modela por lo siguiente. Entonces, este es el ingreso, es una función. Ahora sí, ya no es una función lineal ni cuadrática, ahí te ponen la función que te quieran poner. Está bien, este es de grado 3, es un polinomio. Menos 0,15, Q a la 3, más Q cuadrado, más 135Q, menos 580. Dice que la función, bueno, está definida para
de 1 a 10 el dominio, ¿ok? Esto es un intervalo cerrado, o sea, me están dando que se producen de 1 a 10. Luego dice, la producción de sillas se puede ver afectada por múltiples variables, pero el fabricante deduce que 10 y 12 sillas tienen un costo de 70 y 80 por unidad, respectivamente. ¿Okay? O sea, si uno produce 10, te cuesta, porque aquí están hablando de costo, te cuesta 70 cada una. O sea, las 10 saldrían 700. Ese es un detallito ahí que es una cáscara de banana, ¿verdad? Se nos va. 12 sillas costaría por unidad 80. Entonces, si vos querés tener el costo total de esas 12, pues multiplicas 80 por 12, ¿ok? Entonces ya puedes usar ahí sí la función costo. Dice, suponga que el costo es una función lineal. Ah, entonces yo uso 10, es una X, ¿verdad? Una Q en este caso para que todo nos combine, ¿verdad? Esta es preimagen 10 y la imagen sería no 70, sino que 700. 12 es una preimagen y la imagen sería 80 por 12, que es 960 colones. Entonces, para sacar la función costo total. Entonces dice por aquí, bueno, calcule lo siguiente. ¿Qué quieren que hagamos? La cantidad de sillas que maximizan los ingresos del fabricante. Ingreso es solo ingreso, ya lo dan. ¿Ok? Maximizar es encontrar donde hay un máximo en esta función. Por ejemplo, yo veo que en GeoGebra uno puede graficar, yo puedo graficar esa función con ese dominio, inclusive. O sea, puedo sacarme casi que el máximo y saber la respuesta. Para sacar máximo, como decía la compañera, un algoritmo es derivo. Luego la derivada, cuando se hace cero o cuando se indefine. En este caso, cuando la derivada da cero. Y los extremos, ¿verdad? Entonces, está 1 y está 10. ¿Cuál es la imagen de 1 y de 10? Y ¿dónde la derivada se hace cero? O sea, ¿para cuál Q la derivada se hace cero aquí? ¿Ok? De la función. Eso es como un algoritmo, yo se lo voy a apuntar como resumido. Eso me va a sacar el máximo de la función. ¿Okay? Luego dice que cuál es la cantidad de sillas que maximiza la utilidad, es decir, empiezo de cero. La utilidad es la ganancia, es ingreso menos costo, ¿verdad? Ingreso sí te lo dan y costo hay que sacarlo. Entonces, donde uno escribe la utilidad, la deriva, ve cuando la derivada se hace cero y vuelve a analizar. Y luego dice calcula el valor máximo de la utilidad, o sea, la utilidad es la imagen, es la Y, el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa Y máxima? Entonces, como estábamos al inicio, no sabíamos derivar, nosotros lo que hacíamos era que era una función cuadrática y el máximo era el vértice, y ya, como máximo. Pero ahorita no son funciones cuadráticas, son cúbicas, lo que vas a tener aquí. Entonces, vamos a empezar acá. Dice, para sacar el ingreso máximo, primer pregunta, se deriva el ingreso. Está escrito como con esta simbología, pero es I', ¿ok? La derivada del ingreso con respecto a la cantidad, esta es la derivada. ¿Okay? No vamos a analizar que paso por paso si está buena, o sea, es esta la derivada. Entonces yo analizo para sacar los máximos cuando la derivada se indefine o cuando la derivada se hace cero. Eso se llaman los puntos críticos. Entonces, la derivada, que es una cuadrática, la pongo igual a cero y la resuelvo. Se supone que aquí está hecha a pie, pero ustedes saben que con la calculadora también uno la puede sacar. Aquí hecha a pie te da 20 más 10 raíz de 247 entre 9 y 20 menos 10 raíz de ta, ta, ta. Ahora, los dos números, vamos a sacar el que tiene sentido. Entonces, cantidad de sillas, yo sé que debería de dar enteros los números, ¿verdad? Pero no están enteros, pero no importa. Aquí dice, note que Q1 es positivo, 19,68. Q2 es menos 15,24. Esos son los dos puntos críticos. El negativo se descarta siempre porque estamos hablando de cantidad y cantidad no puede ser negativa. Y este Q1, el 19 algo, se descarta porque dice que este es el máximo, pero a nosotros nos dieron un problema que es de 1 a 10. ¿Ok? De 1 a 10 la función pues no tiene puntos críticos, es decir, la función no es que sube y baja, o sea, la función pudo haber sido como decir así en su dominio. Lo que aquí dice es que si tiene máximo o mínimo está por fuera del dominio, o sea, la función es o solo creciente o solo decreciente.
Analicemos, es un ingreso. El ingreso es creciente, entonces, porque el ingreso no es decreciente, o sea, el ingreso es la cantidad que está entrando, ¿verdad? Por los productos. Igual hay que hacer la comprobación, ¿verdad? Aquí sería, basta evaluar en los extremos del intervalo, o sea, no hay más puntos críticos, siempre se evalúa la función en el extremo 1, ¿verdad? Que el primer extremo era 1, y el extremo número 2, que es el 10, entonces el extremo 10, yo lo sustituyo en la función, entonces en esta no, porque siempre se me van aquí, a la derivada, ¿está bien? Ustedes tienen que irse a evaluar, van a ir a buscar la función, entonces la función estaba aquí arriba, es esta que dieron acá, ¿okay? La cúbica, usted mete ahí 1, ve cuánto da el resultado, y mete 10 y ve cuánto da el resultado. Entonces aquí dice que el resultado da, creo que esto es un errorcillo de menos, ¿verdad? Es solo un menos lo que querían poner. El ingreso en 1 y el ingreso en 10 y este ingreso en 10 es 720. ¿Está bien? Ustedes pueden verificar, esto es que tenía un negativo, aquí está mal escrito, se fueron 2, pero es solo un menos. Entonces, ¿cuál es el ingreso mayor? ¿Un número negativo o 720? 720. Entonces, yo sé que suena medio tonto, el ingreso es creciente, profe, sí, pero es que te van a dar una fórmula que el ingreso puede fluctuar entre subir y bajar, o la función ganancia puede variar, ¿ok? Entonces nosotros andamos buscando lo máximo, y aquí lo máximo sucedió en 10, entonces usted dice, la cantidad de sillas que hacen que sea máximo el ingreso son 10 sillas, o sea, usted dice la Q, usted dice la preimagen. Luego de eso, después empezar de cero, hay que hacer la ganancia, la utilidad, ¿verdad? Entonces, el costo, como les dije, 10 hace pareja con 70, pero es trampa. El 10 hace pareja con 700. Muy bien, porque estamos dibujando la función costo total. 12 artículos a 80, eso es trampa. 12 artículos son a 960 colones, ¿verdad? Entonces dibujamos, sacamos la M, sacamos la B, y entonces ya tenés la pendiente y la B, entonces tenés el costo. Entonces por fin dibujamos ya un costo, que está aquí, es lineal, y ponemos la utilidad. La utilidad es ingreso. Ingreso menos costo, y siempre tener cuidado con el paréntesis. ¿Qué les puedo decir? Siempre aquí hay un detallillo, ¿verdad? Aquí, yo sé que aquí pusieron el ingreso, aquí el menos, y aquí el costo, ¿ok? Tenés un menos delante de un paréntesis, entonces este menos te afecta que aquí sea aún más. Ese es el detalle mortal, ¿ok? Ese es el detalle que no puedes darte el lujo de tener mal, porque es el errorcillo que hace que se te revuelque todo lo demás del ejercicio y nunca te calce, nunca, te enredas y al final, no lo hice, entonces ni siquiera me enseñan nada en el examen, en la tarea, no me dan nada, por un error de un menos, te hace perder muchos puntos. Entonces, tratar de evitar este aquí menos, adelante del costo, hace que el menos te afecte un signo por ahí. Bueno, ahora estamos en la parte de ¿cómo quedó la utilidad? Bueno, esta función. Ok, la utilidad de la que ahora analizamos, desde cero. La utilidad se deriva, se ve cuando la derivada se hace cero o cuando se indefine. Entonces aquí es la ganancia. ¿Cómo varía la ganancia con respecto a Q? Esta es la ganancia, ¿ok? Función cuadrática. Entonces, la derivada se hace cero, es decir, la cuadrática se hace cero en estos dos valores que me da la calculadora o lo hago a pie, ¿ok? Estos dos. Dice, note que Q1 es un valor 6,23, que si recuerdan el dominio era de 1 a 10, entonces ese va bien. Y el número 2 es un número que se sale del dominio, o sea, es una cantidad negativa. Entonces, una cantidad de negativa no está en nuestro dominio, la cantidad era del 1 al 10. Entonces, solo Q1 vamos a analizar. Quiere decir que entonces sí la ganancia varía de ir creciendo, tener un máximo y después como que la ganancia no es tanta, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces aquí yo veo que está Q de cantidad, C23, y hay dos criterios para hacer esto. Por ejemplo,
yo lo que hago es calcular la imagen de 1, de 10 y de 623 y saco cuál es la mayor. Para mí eso es el máximo, ya. Eso es muy fácil. No sé si lo ven así, la función puede que sea así. ¿Sí me entienden? Entonces está, este punto es bajito, sería la imagen de 1. Este punto no es tan bajito, sería la imagen de 10. Y este punto, que es el más alto, esto es ganancia, recuerden, queremos buscar la ganancia más alta, esta sería la imagen de 623. Yo lo hago así. Y está en la fórmula, hay un criterio, que como les dije, yo lo subí en los videos de cálculo 1. Hay un criterio que es, la segunda derivada se saca y se evalúa el punto en el que estoy. O sea, 623 se mete en la fórmula de la segunda derivada, porque la segunda derivada, digamos que me dice si es como cóncavo hacia abajo y entonces ahí hay un máximo, ¿verdad? Si da negativo al evaluar, es como cóncavo hacia abajo y tenés un máximo. Entonces, eso es lo del método que está escrito aquí, es ese. La segunda derivada evaluada en 623 da negativo, lo hacen con raíces, pero con decimales bienísimo queda, da igual. Entonces te da negativo, entonces vos sabes que es un máximo. Yo hubiera preferido hacer la imagen de la utilidad en 1, en 10 y en 623. ¿Bien? Entonces ya tenemos que en 623 hay un máximo. Entonces, 6 sillas, porque aquí lo redondean, a mí, o sea, yo prefiero no redondear, digamos, en los ejercicios normalmente no redondeo. Los ejercicios prácticos que se les ponen a ustedes es con Q de cantidad, que es algo que es una cantidad discreta, o sea, va en 0, 1, 2, 3, 4, 5, van números cerrados, sin decimales. Por eso las respuestas de ahí tienen como más sentido ponerlo en decimal, en redondeado. Si quieren lo ponen redondeado al final, si quieren no, ¿ok? Yo me hubiera quedado con 623, pero bueno, como está aplicado, de ahí 623 sillas no tiene sentido 6 sillas. Dice, por ende 6 sillas maximizan la utilidad del fabricante. ¿Por qué? Porque lo redondearon para abajo. Listo, y luego dice cuál es la cantidad de sillas. Ah, bueno, como la cantidad de sillas es 6, ya usaron el puro 6, la ganancia máxima es meter 6 en la fórmula, y que es 53,6. Para ser exactos, uno debería poner el 623 o la raíz original, meterla en la función ganancia, y ahí te va a dar la ganancia, pero como es una cantidad, es un artículo que estamos haciendo, sería raro hacer 623 sillas, ¿verdad? Entonces es por eso. ¿Cómo vieron este ejercicio? Eso es optimizar. Optimizar es encontrar lo máximo posible o lo mínimo. Y hay variedad de ejemplos.